Cordial saludo, estimados compañeros. Este video obedece al curso de Antropología Cultural. Pues bien, este curso me pide explicar por este medio algunas preguntas, un taller concreto, y la primera pregunta consiste en explicar el significado que se le da a la cultura desde el punto de vista antropológico. Tomando la etimología de estos dos términos, entonces podríamos decir que la antropología cultural es el estudio de todas las acciones humanas, de todo lo que el hombre realiza. Este estudio de las acciones humanas incluye herramientas, costumbres propias, conceptos particulares, lenguaje, interpretación del mundo e interpretación de lo sagrado, entre muchas otras cosas. Bien, entonces un segundo punto hace referencia a la explicación de los principales enfoques. Tenemos el enfoque evolucionista. La idea del enfoque evolucionista entonces es explicar una cultura determinada desde el punto de vista evolutivo, ¿no? Su nacimiento y sus transformaciones evolutivas que han tenido desde el punto de vista antropológico cultural, no solo desde el punto de vista biológico, ¿sí? El enfoque difusionista hace referencia al desarrollo del carácter cultural frente al encuentro de otra cultura. ¿En qué medida una cultura se hace fuerte, además de tener otras concepciones culturales o otras propuestas culturales y otras costumbres que lo frecuentan o que lo rodean? El enfoque histórico es el estudio de la cultura, digamos, a través del tiempo, ¿no? ¿Cuál fue el comportamiento de una cultura determinada? ¿Cuáles fueron las herramientas de producción, digamos, agrícola? ¿Cuál fue el dinamismo económico de una cultura determinada 2 o 3 décadas anteriores, incluso un siglo anterior? Y cuál ha sido su avance histórico, o qué encontramos en la historia de esa misma cultura. El enfoque funcionalista hace referencia a interpretar la cultura como un patrimonio instrumental, es decir, como algo que funcione, como algo que opere correctamente. Un patrimonio operativo del hombre y la sociedad para satisfacer sus necesidades. Es decir, en qué medida el comportamiento de una cultura determinada tiene referencia con la satisfacción de las necesidades de su misma cultura. El enfoque estructuralista, como su palabra lo indica, hace referencia al estudio de una cultura determinada a partir de su orden, a partir de su jerarquía cultural, a partir de su jerarquía económica. Entonces ese es el enfoque de estudio de la teoría estructuralista. Tenemos finalmente el enfoque interpretativo. Este enfoque interpretativo exige un estudio lógico, un estudio filosófico también, por decirlo de alguna manera, de las costumbres culturales, de todos los productos culturales, ¿no? De las costumbres culturales, de los comportamientos del hombre en una cultura determinada, de las herramientas de trabajo de esa cultura, y por qué no decirlo también de alguna manera de todos los símbolos que una cultura ha dejado en su historia. Entonces, a partir de un símbolo, a partir de un producto cultural, inclusive de una vasija de barro, como producto cultural, podríamos determinar en qué año fue construida y cuál fue el propósito de su construcción y de qué cultura dependía. Nos exige también esta fase establecer una diferencia entre el concepto de etnocentrismo y relativismo cultural. Bien, el etnocentrismo hace referencia a la crítica sin fundamento que existe por una cultura determinada. Digamos, el etnocentrismo es la costumbre a juzgar las costumbres de una cultura determinada de manera anacrónica, ¿ya? Sin tener en cuenta
digamos, su esencia cultural y sin comprender, digamos, desde el punto de vista hermenéutico, que sus acciones y sus productos culturales hacen parte de una integridad precisamente cultural. El relativismo cultural pues es un concepto más para los antropólogos y hace referencia a los rasgos comunes, digamos, de las culturas, pero a su vez también de los rasgos particulares de una cultura determinada. Podría decir que un rasgo común de varias culturas sería la concepción de la tierra como un elemento sagrado, ni siquiera como un elemento, sino como un sujeto sagrado. Digamos que esa es la interpretación de muchas culturas, eso sería lo común en muchas culturas, pero a su vez estas culturas tienen un lenguaje propio, un lenguaje autónomo que es diferente a otras culturas. Entonces eso es lo que digamos que se refiere el término de etnocentrismo y relativismo cultural, mejor, de relativismo cultural. Bien, la pregunta final hace referencia, digamos, en qué medida el concepto de cultura y la antropología es relevante en mi campo de estudio. Creo que desde el punto de vista de la educación, digamos, el aula se compone, o el fenómeno educativo se compone de individuos, ¿no? De individuos que buscan su constitución antropológica en el mismo fenómeno de estudio, es decir, es el docente en el aula con un grupo de individuos que va construyendo o va dándole forma a un fenómeno antropológico, digamos, a un descubrimiento antropológico en cada uno de ellos. Y por qué no, desde la misma aula es que se comprende también el dinamismo cultural, se comprende el valor de la diferencia, y es en el aula también donde se le da un sentido o una esencia a la existencia de cada cultura. Por tanto, la antropología cultural para el fenómeno educativo, digamos que constituye una esencia, digamos, fundamental. Para la educación, la antropología cultural es esencial, digamos, porque ayuda es en las aulas donde se ayuda a descubrir el ser, digamos, la esencialidad del hombre y todas sus acciones. Es en el aula donde se construye cultura.